saludar al queridísimo Ricardo Sevilla, periodista y escritor, y quien pues anda muy pendiente de la información. Ricardo, te saludo con mucho gusto, amigo. ¿Cómo te va? ¿Ya andas ahí listo para el pozole de esta noche? Listísimo para el pozole, para las quesadillas, para las gorditas y para toda la engordadera. Ahora que hablamos de esos personajes voluminosos, Fernando Botero, el artista colombiano, muere y bueno, pues es el colombiano más universal que hacía esas figuras pues hercúleas, titánicas, que a los facilistas les parecían ahí figuras o gordas, obesas. Él lo dijo una y mil veces: no tengo absolutamente nada, ni obsesión, ni persecución, ni inspiración por la obesidad. Pero bueno, claro que los derechosos que tienen un cerebro donde hay obesidad mórbida, así se lo pensaron. Pues lo conocemos muy bien, conocemos a Botero, se le quería mucho aquí, estuvo en varias ocasiones. Usted vio, por ejemplo, no hace mucho tiempo, afuera del Palacio de las Bellas Artes, esta exposición que se llevó a cabo, y ahí estuvo inaugurando el propio Fernando Botero, y bueno, pues estamos muy felices por las fiestas patrias. Triste noticia la de Botero, y estamos aquí llenos de historia. Fíjese usted, y si me permites, mi querido Toño, he estado leyendo dos visiones de la historia, una que usted conoce por su ramplonería y que no le voy a pedir que se sumerja en ella porque es una podridez. Aquí está esto que habíamos estado comentando, el siglo de caudillos de Enrique Krause. Y aquí está otra parte de la historia que es del gran, así le denominaban, el gran indio de Tixla, guerrero, el gran Ignacio Manuel Altamirano. Dos biógrafos, dos intelectuales, pero que pertenecen a tradiciones completamente distintas, por supuesto. Uno intelectual de veras, Ignacio Manuel Altamirano, prosélito además del gran Ignacio Ramírez, el nigromante, y otro, pues un personaje que aunque era prosélito de Octavio Paz, no le aprendió pues ni abrir la llave del fregadero, un sujeto apegado a la visión conservadora, plagiario de Lucas Alamán, no solamente un personaje que no escribe, sino que solamente alquila su nombre, ya no su pluma, porque le insisto, él no escribe, alquila su nombre para firmar diatribas en contra de este sujeto. Estaba yo leyendo acá la biografía que hace Ignacio Manuel Altamirano sobre Miguel Hidalgo. Hay que recordar que Ignacio Manuel Altamirano, mi querido Toño, tenía una cierta preferencia por tres personajes en la historia, tres héroes en la historia. El primero de ellos era Cuauhtémoc, el segundo era Miguel Hidalgo y el tercero José María Morelos y Pavón. A cada uno le dedicó una biografía muy interesante, muy inteligente, muy bien fundamentada, digamos que con datos duros, porque él era historiador también, era escritor, etcétera. Y por otro lado tenemos este andrajo. Fíjese nada más, mientras Ignacio Manuel Altamirano le llama al padre Hidalgo el héroe completo, el joven abuelo, y bueno, pues hace una apología muy interesante, es larga, no se la voy a contar todo, la voy a animar a que la lea. Este zoquete, fíjese usted lo que dice: Dolores Hidalgo arrasó 3 siglos de orden virreinal con la tea de su frenesí libertario. Y él se pregunta por qué eso era lo que él hubiera deseado, este soquete, estamos hablando de Enrique Krause. Dice: ¿qué hubiese ocurrido si en vez de un grito Hidalgo hubiera convocado a un pacto?
Estos son de pactos encabezado, pues sí, por los criollos, que casi sin excepción anhelaban la independencia. Pero dice más, el mito, fíjese, el mito, el grito de fundación ha sido también un llamado justificatorio a la crueldad, un llamado a la intolerancia, a la irracionalidad de la historia mexicana, la terrible convicción puesta en práctica una y otra vez de que la violencia, solo la violencia redime. Es decir, Enrique Crosti, mi querido Toño, le llama criminal, en pocas palabras, al cura Hidalgo, y se basa en los documentos que ya le había dedicado Lucas Alamán. Entonces, yo no encuentro en este biógrafo del poder priista, porque hay que decir, no, me corrijo, porque es de sabios corregirse. Yo no soy sabio, pero sí me corrijo. Él no era priista, era panista. Ahora es prianista, porque ya se dio la mano con los que sí eran priistas, Héctor Aguilar Camín. Esa historia ya se la he contado, pero vea usted nada más cómo estos personajes una y otra vez desde hace muchísimo tiempo se han dado la mano con los poderes conservadores, con la derecha más recalcitrante, para darle una tunda a los héroes que nos dieron patria. Que no les gusten, que no coincidan, pues eso ya forma parte de un criterio personal, pero que tú trates de inocularle, de inyectarle, de darle un arponazo a la población desde la falsedad de que te presentas como un historiador, pues eso ya es muy pernicioso, eso ya es enfermizo, eso ya es crueldad. Llamarle al cura Hidalgo en estos términos me parece no solamente un despropósito, sino me parece una vileza. Y eso es justamente lo que los tiene muy enojados y muy indignados, mi querido Toño, porque ellos no quisieran que se llevaran a cabo estos festejos. Si por ellos fuera, encenderían una pira y tributarían a Lucas Alamán, a Maximiliano de Habsburgo, a los reyes de Castilla, en fin, estos tipos siempre conservadores, siempre extranjerizantes, eso es lo que anhelarían. Horror de horrores que el presidente López Obrador vaya a conmemorar a los héroes que nos dieron patria, a los héroes y heroínas que nos dieron hoy, el día de hoy, independencia. Y bueno, pues estarán muy enojados porque ellos dicen, ¿y por qué no invitan a los miembros del sumo poder conservador representado en este preciso instante, diría yo, por el poder judicial tan corrompido y tan cercano a estos personajes? Hablábamos el día de ayer, mi querido Toño, de que el hijo de Medina Mora había escrito una diatriba en Letras Libres, pero no solamente es en Letras Libres, en Nexos, perdón, sino en Letras Libres, en los suplementos culturales de esos medios de comunicación como son Laberinto, como es Confabulario, que tienen unos nombres preciosos porque se deben a obras literarias importantes, pero que están atestados de los mismos personajes que están empeñados en desfigurar la historia. Y bueno, pues aquí me tienes, mi querido Toño. Fue un saludo muy largo, pero pues bueno, no lo quería dejar pasar. No, y que me dejó muy enojado, la verdad, te soy perfectamente honesto, Ricardo, yo no sabía de esto. Te digo, es un Enrique Krause que ha incurrido en una cantidad impresionante de pifias históricas, que como bien mencionas, en todo caso es un plagiario de otro tipo de autores y un empresario editorial, san se acabó, pero que pues desafortunadamente pertenece a esas élites, ha tenido lo que ha tenido debido a su apellido de alto pedorraje, a su familia y etcétera, y situación que sigue perpetuando hasta ahora, ¿no? Su hijo, su junior, él siendo un junior, pero su junior pues tiene también ahí la titularidad de noticiarios acá en los Estados Unidos, y déjame decirte que no es muy talentoso que digamos, muy genial,
que digamos como para estar al frente de los micrófonos, pero de todos modos ahí está, ¿no? Debido a ese apellido de alto pedorraje. Es Enrique Krause el que maneja en algún momento de sus planteamientos pedorros, infames y sin ningún tipo de sustento, que Venustiano Carranza se habría suicidado. Te lo comentaba ayer, no tuvimos más tiempo para hablar al respecto con profundidad, cuando pierde la vida en este último enfrentamiento, pero, y te digo, sin ningún tipo de fundamento, me parece despreciable y hasta asco da que Krause se atreva a cuestionar qué hubiera pasado si en lugar de grito Hidalgo hubiera convocado a un pacto para después satanizarlo, ¿no? Satanizar el llamado de nuestro padre de la patria a la libertad de los mexicanos. Un hombre que en su época fue incomprendido. Fíjate que los fachos tienden mucho a decir que Hidalgo buscaba pues, la libertad de los criollos nada más, que estaba compenetrado con Fernando VII, en todo caso, que él estaba a favor de Fernando VII, algo que nunca se ha podido comprobar. Cuestionan pues la verdadera cantata que hubieran hecho ahí para el grito de independencia en Dolores, ¿no? Una y otra vez, pero la realidad es que es un personaje lleno de contrastes y sobre todo muy humano, que en definitiva podría ser considerado nuestro padre de la patria, un hombre que pudo darle fin a la guerra de independencia y fin a los realistas si se hubiera decidido en atacar la entonces Ciudad de México, ya al llegar ahí por la Marquesa, pero que debido a lo enfermo que ya estaba en lo mental, debido a la guerra, a las injusticias, a las circunstancias terribles a las que se había enfrentado él y su ejército, no se animó a que hubiera algún otro tipo de masacre, pero en la Ciudad de México. Ese es nuestro padre de la patria, un hombre que en su momento denunció a los amantes del dinero, a esos líderes eclesiásticos que les decía que ellos el único Dios que tenían era el dinero, y a quien asesinan de la forma más cobarde, lo excomulgan y lo asesinan en una tortura espantosa de fusilamiento en partes, ¿no? Esa es otra cosa que no se entiende en la historia de México. Los realistas le disparan en varias partes de su cuerpo antes de darle el tiro de gracia, ¿no? Pero poco a poco en su ejecución. Y me parece verdaderamente ofensivo que alguien que pertenece a esas élites, que va y de hecho le rinde pleitesía al rey de España, de verdad, es alguien que ha ido a rendirle pleitesía al rey de España, Enrique Krause, llegue y nos ofenda a todos los mexicanos con estos infames planteamientos, digno de una mentada de madre. Cómo me gustaría que estuviera Vicente Serrano aquí, que seguramente le diría: Enrique Krause, chinga tu madre. Y sí, la verdad es que este personaje, en todos tus apuntes tienes razón, mi querido Toño, pues ellos hubieran satanizado de haberse llevado a cabo esta propuesta que en sus delirios y en sus anhelos seniles Enrique Krause propone, que se hicieran pactos, porque ellos están acostumbrados a los pactos, tienen miedo de que el pueblo de México alce la voz. Ellos, si hubiera existido ese pacto, ulteriormente lo hubieran desacreditado. Fíjate que hace rato mi querido amigo también tuyo, Gerardo Villegas, me estaba mandando una imagen donde es como una reunión de personajes ahí, pues bastante extraños. Raúl Trejo del Arbre, por un lado. Por otra parte, Rafael Pérez Gay, de Nexos. Y por otro lado, Fernando García Ramírez, el subdirector del Pasquín Letras Libres, y entonces entre ellos están hablando ahí de, vea usted nada más esta cosa locochona que me comparte mi querido Gerardo Villegas. Dice Raúl Trejo del Arbre: espléndida conversación de Rafael Pérez Gay con Fernando García Ramírez. Un escritor brillante conversa con un interlocutor inteligente. Y bueno, pues ahí está parte de lo que estos sujetos dijeron. Es una conversación absolutamente onanista.
Yo quisiera decirlo en otros términos, pero me van a colgar. Quisiera traer a alguien de mi barrio para que se los dijera con todas esas palabras, pero yo creo que nos las vamos a reservar, porque ellos dicen que nosotros somos provocadores, que somos groseros, que somos intemperantes, y lo cierto es que los ponemos en jaque, y los ponemos en jaque, Toño, porque nosotros también tenemos una formación que, aunque modesta, pues también está pegada a los libros, a la historia, al periodismo, a los datos duros, que congenia plenamente con la izquierda, que tiene sus referentes muy hondos en personajes como los tres hermanos Flores Magón, Ricardo, Enrique, Jesús Flores Magón, que tiene sus antecedentes en los liberales de adeveras, en los liberales decimonónicos, estos que se subían a la palestra a debatir de una manera muy intensa. Imagínese usted los titanes de aquella época, Francisco Zarco de un lado y Guillermo Prieto por el otro, Ignacio Ramírez por un lado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ignacio Altamirano en el Congreso de la Unión. Imagínese, si comparamos ese tiempo con mi querido Toño, ¿qué tiene que hacer ahí Lía Limón, Lili Telles, Álvarez y Casa? Es absolutamente vergonzante y da mucha pena y también asquito leer este tipo de textos que además son los esbozos de una ideología que se inoculaba a través de esas revistas. Pero hay más, porque acuérdese usted que estos textos aparecían en las revistas Nexos y Letras Libres, pero hay más, porque las revistas Letras Libres y Nexos se le vendían a las bibliotecas públicas para que no faltaran y para que la población dijera, bueno, ¿cuáles son las dos revistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX mexicano? Y entonces estaban ahí desde las televisoras comerciales y desde las televisoras del Estado, un puñado de soquetes como estos diciendo, bueno, es que las más influyentes son Vuelta, Letras Libres y Nexos. Y eso era absolutamente repulsivo porque nosotros estábamos formándonos por otra parte y bajo otros referentes. ¿Y qué hacían estos sujetos? Excluir. Y si tú querías estar ahí, tenías que aceptar cargarles el maletín. Hubo quienes no aceptamos. Hubo quienes apenas cruzamos el umbral de la revista Letras Libres y nos hablamos. Hay otros como Marco Levario, como Leo Zuckerman, como Julio Patán, hijo de Federico Patán, que debía darle vergüenza tener un padre como don Federico, pero bueno, estaba yo leyendo a Shakespeare ayer en la noche, y es verdad, mire usted, todo el tiempo estamos en eso, y estaba yo releyendo La Tempestad, y entonces en una parte de La Tempestad decía, también vientres nobles han dado hijos bastardos. En fin, es una cita, como dirían por ahí, no lo digo yo. Entonces, esa parte es muy importante porque ellos siempre nos ningunearon, querido Toño. Y no hablo solamente de mí, sino un grupo de escritores, de periodistas, de izquierda, a la propia gente. O sea, si alguien iba y decía yo quiero colaborar aquí en Letras Libres, pero bueno, ¿de dónde vienes? ¿Quién te recomienda? Nadie. Yo traigo mis propias cartas credenciales. Adiós. No está abierta la puerta para ti porque no vienes de la familia Álvarez y Casa, Krause Aguilar Camín y todos estos personajes. Entonces, nosotros pertenecemos a esa tradición de los Armando Ramírez, de los Carlos Monsiváis, de los José Agustín, de los Tomás Mojarro, de esos grandes cronistas también de la izquierda y de la vida mexicana que estuvieron oteando por todos los rincones y de pronto salimos y dicen que se vaya, úscale, nos desacreditan, pero no lo van a conseguir porque hay otra visión de ver las cosas
muchas visiones en realidad de ver las cosas, y nosotros venimos del pueblo, no hay forma de que le demos la espalda, porque le estaríamos dando la espalda a nuestros orígenes. Aguilar Camín le dio la espalda a sus orígenes, tiene sangre cubana, su mamá era cubana y le dio la espalda. Héctor Aguilar Camín. En fin, un personaje nauseabundo, así que usted ya sabe con qué visión de la historia quedarse, con la visión auténticamente liberal de personajes como como el gran Ignacio Manuel Altamirano, que iba al Liceo de Toluca, donde recibía instrucción de parte de Ignacio Ramírez, o quedarse con esta suerte de pasquines, que por ahí están, creo que en 60 pesos. Estos que estaban, fíjese, y fíjate, Toño, lo que me costó, a ver si se logra ver, yo no sé si se logre ver ahí. Bájalo un poquitito, no se refleja, pero ahí va, ahí va. 120 pesos. Mi querido Toño, 7 pesos. Ah, 7 pesos, perdón. 7 pesos, pero 7 pesitos me costó en su momento este libro, 7 pesos, 7 pesos. Y no hemos accedido a este tipo de libros porque no son referentes en las aulas, y eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora se está tratando de capacitar a los profesores, a las profesoras. Hay una profesora que ahora mismo ha llegado al gobierno del Estado de México, y pues eso es de celebrarse, y esto es de repudiarse, este tipo de cosas, y no porque no solamente no nos guste, sino simple y sencillamente porque su contenido es pernicioso para la vida pública de este país. Sí, mira, la verdad es que a mí no me duele tanto, no me molesta tanto, y creo que a ti tampoco, y a muchos de nosotros que hayan intentado abrirnos, porque nuestro momento llegó el momento del pueblo, llegó el momento de nosotros pero para nada tenemos un apellido de alto pedorraje. Esto le molesta mucho a Rodrigo M. Sánchez Fernández. Dice: Antonio siempre tan soez y pelado, de pena ajena, su frase alto pedorraje enalteciendo más a los Krause, mentando madres. Otra de sus lamentables frases, ay, Toño. Bueno, querido Rodrigo, insisto, cualquier tipo de comentario que tenga, ahí está la voz del pueblo para que nos lo envíe con rostro, con nombre y apellido, como lo pone ahí. Mándenos su video al 773-475-7214. No hay otra forma de mencionar esto que ocurre y que nos plantea el queridísimo Ricardo Sevilla. Él llegó a buscar, él pudo haber buscado participar en Letras Libres con una larga trayectoria como periodista, pero por no tener un apellido de alto pedorraje, como Krause, como Álvarez y Casa, como Aguilar Camín, pues no tuvo algún tipo de foro en este tipo de circunstancias. Y qué bueno, hoy el foro no solamente lo tiene Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura, lo tiene usted, Rodrigo, que nos mande estos mensajes y que los leemos al aire. Lo tenemos nosotros, lo tenemos todos, todo el público consentidor que nos ve y que nos escucha, aquí donde sí existe esa voz en la oscuridad que se llama la voz del pueblo. Pues querido Ricardo, no me da más que agradecerte por esta muy interesante plática. Quiero comentar en cuanto a lo de Botero, que ya lo habíamos dado a conocer hace ratito, que efectivamente me imagino que será una denominación artística la que se le generará al mismo Botero, como pues en su momento lo hacía Doménicos Teotocópoulos, el Greco, ¿no? El Greco pues es uno de los máximos exponentes del manierismo, esta corriente en la que se exageraban las manos, los brazos. Vea la obra del Greco, que es fantástica, y no había quien le dijera así de, ¿tú por qué pintas las manos de Cristo tan grandes, Greco? Bueno, fíjate que sí lo criticaban, sí lo cuestionaban. Yo hago mucho alusión a este término, a esta historia, esa historia de que del zapatero a su zapato se le acuña a Doménicos Teotocópoulos el Greco, al estar pintando la familia real española. Le invitó a uno de sus amigos zapateros a su casa para que le ayudara con las dimensiones de los zapatitos de los infantes, de los niños, los infantes de la casa real. Y el zapatero le empezó a decir: oye, Greco, ¿por qué no le pones más luz de este lado? A lo mejor le hace falta un poco más de color aquí en la pintura. Y Doménicos Teotocópoulos le dijo a su amigo zapatero: zapatero a tu zapato. Pero pues ahí lo tienes tú, querido Ricardo, te agradezco.
Me imagino que hoy habrá programa especial contigo y por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto. Claro que sí, querido Toño, público memorioso, habrá programa especial, programa que le da úlceras a los conservadores, un programa patrio, un programa patriótico, orgullosamente patrio, y para que siga usted esas publicaciones patrias, síganme por favor en mis cuentas, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en el portal Paralelo 24, portal de noticias y de investigaciones especiales. Síganme por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, será programa especial, viernes de literatura, patria, nada más faltaba otra cosa. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y bueno, pues si hay posibilidades allá en Kansas, échate un pozolito, ya dijiste que tú lo vas a cocinar, así que pues bueno, provechito y estamos. Abrazo, abrazo patrio a ti, a la audiencia, a toda la gente en producción. Aquí vamos a andar cocinando el pozolito. Durante toda la semana hemos hecho platillos muy mexicanos aquí en la casa y con mucho gusto. A tu salud, querido Ricardo. Ahí lo tiene usted, el gran escritor y periodista Ricardo Sevilla. Y permítame